programa de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la educación en primeras infancias. Para ello nos acompaña Cecilia Odetti. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, coordinadora académica de la licenciatura en Educación en Primeras Infancias en la FUC-UNL y vicedirectora del Jardín La Ronda. Cecilia, bienvenida. Me estaba riendo mientras te saludaba porque qué cantidad de títulos para presentarte. O sea, se podría resumir. Muchos títulos, claro, muchos títulos en una sola persona. Sí. Bienvenida, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Leandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, pero fundamentalmente uno lo podría resumir, soy docente, soy profesora, trabajo fundamentalmente en formación docente, nivel inicial y profesora de educación especial. Estoy en la vicedirección de nivel inicial y bueno, trabajando ahí en la coordinación de la carrera, así que trabajo con docentes y trabajo con niños fundamentalmente. Los dos extremos de la cadena. Los dos extremos de la cadena del sistema educativo. ¿Por qué? Porque esto no fue siempre así. ¿Por qué hoy hablamos de educación inicial, de educación en primeras infancias? Porque, qué sé yo, cuando yo era chico, allá lejos y en el tiempo, la educación empezaba en lo que llamamos en aquella época preescolar, que era una preparación para entrar a la escuela primaria. Exacto. Bueno, en realidad es pertinente la pregunta porque bueno, no siempre se han considerado los niños como de infancias, no siempre han estado vinculados a ser un sujeto con derechos y educación, y eso nos lleva a pensar a transformaciones que nos involucran a nosotros como generación e inclusive anteriores. Pero bueno, la importancia que tiene, sobre todo en estos últimos tiempos, es que digamos, la infancia se ha convertido en un sujeto de derecho, y que bueno, dentro de esos derechos obviamente está la educación como otros derechos, jugar, derecho a tener una vida digna y derecho a un bienestar y un desarrollo integral. Y en ese caso, bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es, digamos, qué transformaciones se han venido dando a lo largo de este tiempo, sobre todo en la Argentina. Hay una bisagra ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empieza a pensar, se instalan estos discursos sobre la infancia que van asociados a los discursos de la escolarización. Entonces, bueno, siempre, bueno, la infancia, entendían los términos que hoy los entendemos, van de la mano de cómo se comprende la escuela. Y cómo se comprende la escuela también implica el docente, o sea, ¿qué representa para el docente, para la formación docente, pensar las infancias, en su formación, digo? Bueno, es siempre un debate y un debate constante, a veces hasta parece un cliché, pero bueno, es digamos, por una cuestión generacional, es el periodo de la vida el que más uno piensa que tiene que cuidar, que atender, que acompañar. Y la formación de los docentes de infancias, bueno, que involucra tanto el nivel inicial como primario, tiene un carácter que también a lo largo de la historia ha ido cambiando y ha ido aumentando también su profesionalización. Si nosotros hacemos como un primer paneo, en la historia de la educación argentina, la formación docente de estos niveles estuvo vinculada a las escuelas normales. Avanzado el siglo XX, diríamos ya 1960, 1970, recién aparece esa formación en las universidades. Hoy nuestra universidad tiene un ciclo de complementación curricular, no la carrera completa, pero bueno, viene a responder un poco a las demandas de profundizar, de profesionalizar el nivel y de un poco ir a contrapelo de estas visiones que piensan que uno para ser docente a nivel inicial y primario solo nos alcanza con que nos gusten los niños. En realidad son profesionales como cualquier otro profesional que requieren de una formación específica, tanto en lo que tiene que ver con didáctica, psicología, historia, filosofía y todas las áreas específicas con las que se trabajan. Pensemos que sobre todo el nivel inicial es el nivel más integrado del sistema educativo. Digamos, los docentes que están a cargo de las salas tienen que tener un amplio conocimiento de todos los campos de conocimiento porque enseñan las áreas científicas, las artísticas, matemática, lengua. Entonces, bueno, en nivel primario también, pero empiezan como a especializarse, fragmentarse un poco más el conocimiento. Decías, tienen que saber de todo un poco para poder integrarlo, porque es la manera en que... Pero de alguna manera algo habrá que priorizar. ¿Cuáles son esos abordajes? Porque vos decías lo psicológico, lo filosófico, lo académico, ¿cómo hacer con todo? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la punta del ovillo? Esa es la gran pregunta y es lo que nos pasa a todos cuando uno tiene que pensar en
en una propuesta de enseñanza. Bueno, hoy hay, digamos, lineamientos que orientan las propuestas de los docentes, pero obviamente cada docente, y eso es lo que pensamos de los docentes, también toman decisiones y definen qué cuestiones pueden ser prioritarias para este grupo en este momento. Bueno, fundamentalmente hoy las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa tienen que ver con bueno, los procesos de alfabetización científica, que no necesariamente y alfabetización en términos generales, que no necesariamente tienen que ver con aprender a leer y escribir de la forma tradicional que lo piensa la escuela o se pensaba en la escuela primaria, sino empezar a iniciar en los distintos campos de conocimiento y sobre todo en el nivel inicial, pensando en las experiencias concretas que se tienen para ir generando espacios de conocimiento que se puedan ir profundizando a lo largo del nivel primario. Pero esto me parece interesante decirlo, cuando vos dijiste, antes era preescolar. Digamos, en realidad el nivel inicial tiene su propia identidad, no es preparatorio para la primaria, tiene su propia definición de contenidos, tiene sus propios objetivos, como bien decía recién, tiene su propia identidad. Entonces, no es que adiestra o prepara para lo que sigue, sino que el momento del nivel inicial tiene, digamos, recupera de la infancia y piensa la infancia desde un lugar especial que no necesariamente a veces coincide con el primario. Y ahí hay algunos desafíos para pensar en términos de articulación entre niveles. Entre niveles, claro. Pero ya no es más preescolar, es nivel inicial como una unidad pedagógica que tiene obviamente 2 ciclos. Desde 45 días pueden estar escolarizados los niños, que es el ciclo, empieza el ciclo maternal y a partir de 3 hasta 5 inclusive es el ciclo superior del nivel inicial. Eso también habla de cómo se ha ido formalizando el sistema cada vez desde edades más tempranas. Y otra, para seguir, porque es re sencillo del nivel inicial, digo, hablamos de infancias. Ya no se habla de la infancia como algo genérico, sino de infancia. Eso también agrega un factor de profesionalización. Exacto, sí, siempre hablamos o pensamos a las infancias en plural, porque no necesariamente tiene que ver con rasgos culturales ni de época. Bueno, también tenemos que pensar en nuestros contextos a qué refiere esa pluralidad. A veces esa pluralidad refiere a la novedad que trae una nueva generación o a cuestiones que tienen que ver con procesos de desigualdad social, que también el jardín y la escuela como lugar de lo común puede generar otras instancias para acercar, para mostrar mundos, para ver qué otras posibilidades hay. Entonces, bueno, por un lado hay que, digamos, pensamos las infancias en los contextos y obviamente los rasgos estructurales que van teniendo nuestras sociedades, que bueno, lamentablemente nuestras sociedades tienen este rasgo de desigualdad históricamente marcada, ¿no? Y ahí el jardín y la escuela, y por eso la escolarización temprana un poco tiende o se propone contrarrestar el peso de la desigualdad del origen para, bueno, justamente desde que todos puedan acceder a algunos determinados conocimientos y no empiecen ya con esa desigualdad que trasladen esa desigualdad que tienen en el origen al proceso escolar que están transitando. Mencionabas también que en la formación de los docentes de nivel inicial también está el rasgo psicológico y preguntarte cómo es la integración de las neurodivergencias. Ya también hoy la escuela está integrando todo tipo de infancias. Exacto. Bueno, sí, se habla de neurodivergencias, pero digamos, no tiene que ver necesariamente con una, digamos, esa es una perspectiva que se ha ido incorporando en este último tiempo, pero en realidad en el nivel inicial siempre se trabajó desde ese lugar, digamos, no es nuevo pensarlo en esos términos, digamos, más allá de que esté incorporado esa nueva perspectiva científica. El nivel inicial siempre partió desde lo particular, desde pensar desde las experiencias directas, desde esa relación fuerte con el ambiente, ¿sí? Pensar siempre el niño sujeto en relación a su ambiente social y natural. Entonces ese proceso de integración lo que hace es pensar a ese niño como una integralidad y en relación a los demás. Pero claramente es un desafío y lo va a seguir siendo cómo atendemos, cómo acompañamos
las infancias que llegan a nuestras instituciones y obviamente a través de ellas también a sus familias. Digamos, hay una relación, sobre todo en nivel inicial, en primario también, pero esa relación a veces se va licuando a lo largo del paso del sistema educativo, muy intensa cuando estamos hablando de las primeras infancias entre las familias y el jardín, intensas por la preocupación de lo que implica un niño pequeño, el periodo de inicio, los temores, el que hace cuando yo no lo dejo llorando, bueno, esas cuestiones que nos pasan a todos, genera un vínculo con la familia que es muy particular en el nivel inicial y bueno, que después en la primaria, como son más grandes, a veces mediado por el lenguaje, uno va pudiendo soltar un poco más, ¿sí? Bueno, y ahora preguntarte por el ciclo de complementación, por la licenciatura en Educación en Primeras Infancias. ¿Cuáles son las características de esta propuesta? Bueno, esta propuesta ya hace más de 10 años que la tiene la universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Empezó en el 2012 y en realidad surge por una necesidad allá en ese momento de pensar instancias de profundización y de complementación de los recorridos que hacen los docentes en los institutos de formación docente para obtener su título de grado, digamos, más allá de la titulación y que, digamos, en este último tiempo se han incorporado los profesorados de la provincia, ya todos tienen 4 años de duración, no son profesorados de 2 años, 2 años y medio. Eso también es relativamente nuevo, eso es de 2010. Desde el 2009, con la reforma de los planes de primaria e inicial, se extendió la cantidad de años de cursado a 4 años. Digamos, un poco atendiendo a esas demandas de profesionalizar a los docentes, se piensa este ciclo de complementación curricular, que obviamente empieza siendo a corte cerrada, pero también la demanda ha hecho, y la consolidación después de la propuesta a lo largo del tiempo, ha hecho que sea una propuesta permanente, de que se abre, bueno, y a lo largo del tiempo ahora también se ofrece de manera a distancia, ¿no? Entonces, bueno, este ciclo de complementación, como te decía, busca un poco profundizar, reconociendo los saberes que ya tienen los docentes, porque obviamente ya son docentes, tienen sus propias experiencias y al mismo tiempo están trabajando. Entonces, la propuesta del ciclo de complementación es generar una instancia en donde ellos puedan interpelar sus propios saberes, tomar distancia de las propias prácticas pedagógicas para poder pensarlas en un contexto más amplio, poderse ver en relación con otros actores escolares. El trabajo en red es una característica fundamental y también específicamente lo que aporta este ciclo de complementación es pensar al docente como un investigador. No porque no lo pueda hacer si no lo hace, sino que lo que hace es formalizar en distintas instancias del recorrido de la carrera, con el aporte de los talleres específicos, ubicarse no solo en el docente que puede enseñar, sino que también puede tomar distancias de sus prácticas y poder generar conocimiento. Que lo hacemos obviamente de manera situada, que eso tiene una limitación, digamos, en términos de conocimiento, pero en realidad es lo que permite que podamos dialogar con el territorio, recuperar las inquietudes, problematizar sobre lo que se está trabajando y de ahí poder generar algunos intercambios. Entonces es eso, es pensar al docente como no solo divulgador de conocimiento o transmisor de conocimiento, como se lo consideran algunos modelos pedagógicos, sino que el docente produce conocimiento. Esto, repito, ya lo hacen en el territorio. Lo que pasa es que lo que intentamos es hacer de que puedan visibilizarse ellos mismos como productores de conocimiento y puedan generar ellos propuestas dentro de esa institución o con otras instituciones y bueno, siempre pensando en darle herramientas para que puedan ponderar su propio trabajo. Decías que está la posibilidad de cursarla con una modalidad a distancia. ¿Eso permite que docentes de distintas regiones participen? Exacto, sí. Lo que nos ha ido pasando a lo largo de este tiempo es que, bueno, como se presentaba todos los años, abríamos corte, y ahora, en el momento en el que estamos, las distancias, los costos de traslado, bueno, pensamos en la modalidad a distancia. Si bien fue post-pandemia, en realidad lo que vimos es que había muchos docentes del interior de nuestra provincia, inclusive de otras provincias, que mostraban interés de hacer la carrera, pero no podían hacerla por cuestiones, obviamente, de tiempo. Son docentes que trabajan, es decir, que hasta el viernes, claro, a veces hasta las 7, 8 de la noche están trabajando, porque hay jardines que tienen esa extensión horaria. Entonces, bueno, la posibilidad de pensar la carrera a distancia, que también fue todo un desafío para el equipo docente de la carrera, tiene que ver con poder
hacer más accesible la propuesta y llegar a otros lugares a donde, bueno, por cuestiones de distancia y costos de los estudiantes no podíamos hacerlo. Recientemente, hace muy poquito, se hizo un congreso. Exacto, este fin de semana que pasó, este viernes y sábado que pasó, fue el Congreso de Primeras Infancias en clave pedagógica y contemporánea. ¿Y ya se puede hablar de conclusiones? Bueno, tendríamos que terminar de definirlas a las conclusiones, pero bueno, en realidad el balance un poco del evento ha sido muy bueno. Hubo mucho interés en poder participar de docentes de distintos niveles, inclusive no solo vinculados al nivel inicial y primario, docentes de educación física, de música, de artes que trabajan con infancias y otros profesionales. Y la verdad que esas instancias, bueno, de las conferencias y los paneles que estuvieron disponibles fueron momentos de escucha atenta, de intercambios con los expositores, de poder acercar las investigaciones que vienen haciendo y poder también mostrar de qué otra forma se trabaja en otros lugares, atravesando distintos temas que se fueron tocando. Y bueno, y además la mesa de experiencias donde participaron egresadas tenía esta finalidad de poder compartir las experiencias en su trabajo final y cuáles fueron las propuestas que ellas realizaron a las instituciones y cómo eso también las proyectó hacia otras instancias para poder seguir pensándose como docentes. Digo, de este intercambio de experiencias y de estas casi 10 cortes, me contabas, que tiene la carrera, ¿cuáles son las problemáticas comunes que surgen? Porque me imagino que más allá de ay, no sé qué hacer con estos chicos, queja... que es lo que intentamos un poco interpelar. Interpelar. ¿Cuáles son esas preocupaciones, esos abordajes comunes que surgen en el tiempo y en la geografía, digamos, ahora con esta posibilidad de la distancia? De incorporar. Bueno, todavía no tenemos producciones de la corta distancia porque estaría terminando su cursado el año que viene. Ahí ya tendremos también un balance de cuáles son las preocupaciones en otros lugares. Pero, digamos, en este tiempo ya llevamos más de 100 egresadas, ahora no recuerdo bien exacto el número, pero bueno, digamos, un núcleo de problemáticas comunes tiene que ver con esa relación con la familia, que bueno, ha dado una variedad de temáticas hacia el interior de esa problemática que responde también a, digamos, cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido transformando esa relación con las familias y cuál es el lugar del jardín, la preocupación por la identidad del nivel inicial en relación al primario también es otro tema frecuente de investigación. Temas vinculados a la gestión y también hemos notado que tiene que ver con un interés propio de las docentes de estos niveles en poder, por ejemplo, cómo pensar algunas propuestas vinculadas al arte. Hay muchos trabajos que se han ido orientando, por ejemplo, a la disponibilidad corporal del docente, a cómo se enseña a través del lenguaje sonoro musical, sabiendo que ellos no son docentes especialistas. Entonces ahí entra toda una discusión dentro de los propios campos de conocimiento en torno a, bueno, qué le corresponde hacer a un docente de nivel inicial y qué hace un profesor de música con nuestros niños. Claro, ¿cuál es el...? Y bueno, en las últimas cortes hemos también tenido otros temas más vinculados a los procesos de alfabetización, que viene como virando, digamos, ese tema también de acuerdo a las preocupaciones que venimos teniendo, y se han incorporado también trabajos vinculados a geografía, matemática, más vinculados a la enseñanza, pero bueno, se han incorporado otras áreas que no han estado presentes al comienzo de la carrera, donde tenían mayor voz las áreas artísticas. Entonces, bueno, creo que eso también tiene que ver con un proceso de maduración o de transitar la carrera, de cómo han ido respondiendo los talleres específicos a los intereses o fueron captando los intereses de las docentes que están trabajando en el territorio. Y hay, por un interés, tengo dos preguntas ahí esperando. Una que es interés propio, que tiene que ver con la integración de las tecnologías en el nivel. Un tema, porque siempre está la discusión pantalla sí, pantalla no. Y el otro es si tienen algún tipo de retorno, me refiero a devoluciones de parte de las docentes egresadas, de cómo ha cambiado su práctica después de atravesar la carrera. Bien, bueno, te respondo la primera.
pantalla sí, pantalla no, lo ideal sería no. Y a determinadas edades ya hay inclusive estudios de las neurociencias, la psicología, digamos, que cuál es el impacto que genera, sobre todo en los más pequeños, menores de 2 años, el tener acceso a la pantalla. Lo que sucede es que el mundo tiene pantallas, vivimos con pantallas, los adultos tenemos pantallas, usamos pantallas. No uses el celular mientras estás no usando uses el celular, bueno, ahí hay una cuestión que, digamos, tenemos que pensar los adultos en torno a la educación de las infancias, de, bueno, qué mundo le estamos mostrando, qué mundo le estamos compartiendo, ¿no?, a ellos. Y en vez de tener la posibilidad de mirarnos cara a cara, tenemos una pantalla en el medio, bueno, ahí habría que hacerse algunas preguntas respecto a, bueno, qué tipo de relaciones estamos propiciando. Y en torno a eso, obviamente, por ahí lo que se trabaja desde el jardín y pensando sobre todo en la educación de las infancias es, bueno, tal vez en otro momento de la historia hubiera sido una novedad una pantalla. La pregunta hoy es, ¿qué ofrece la escuela de diferente? Digo, en términos generales, lo podemos pensar no solo para el nivel inicial, sino para todo el sistema educativo. ¿Qué ofrece la escuela diferente que no lo pueda o no acceda en otro lugar? Que no lo tenga en la familia, en su medio social, en donde él circule. Entonces, ahí hay creo una pregunta troncal dentro del sistema escolar que tiene que ver con, bueno, la escuela tiene que también mostrar otras cosas o hacer preguntas acerca de lo que es habitual para no seguir reproduciendo, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez lo diferente o la novedad hoy pase por generar otras instancias sin desconocer la tecnología, porque, como repito, son parte de nuestra vida. Hoy sería muy difícil pensarnos en programar una actividad sin escribirnos por WhatsApp y el celular. Así que, bueno, obviamente, eso tiene que es una discusión hasta filosófica, ¿no?, de, bueno, qué tipo de relaciones estamos gestando, y ahí la pregunta es, la escuela, ¿qué ofrece y cómo pone en tensión esas tecnologías? Pensando que la escuela también es una tecnología, ¿no? Las tecnologías no están afuera de la escuela, somos parte de esa construcción tecnológica y al mismo tiempo la vamos modificando a la vez que nos modifica. Entonces, bueno, es un temón. Ha habido trabajos también vinculados a las tecnologías en nuestra carrera y siempre tratamos de que salgan del uso instrumental de la tecnología como un medio que es solo lo que usamos. En realidad la tecnología es parte de lo que somos y ahí hay muchas preguntas para hacerte. Y respecto a la otra pregunta que me habías hecho. De devoluciones de parte de los docentes, ¿cómo ha sido, bueno, su carrera profesional después de atravesar la carrera? Hemos tenido distintas instancias de intercambios a lo largo de todo este tiempo. Particularmente yo estoy en la coordinación de la carrera del 2017. En ese tiempo, y como docente sí desde el inicio, en ese tiempo se han generado distintos, por ejemplo, paneles de egresados para que puedan compartir con quienes están haciendo la carrera sus trabajos finales. Hacemos congresos para que puedan también compartir sus instancias, y la devolución que nosotros vamos teniendo con los docentes, bueno, en realidad ellos, muchos llegan a ser directores de escuela, supervisores, han llegado a ser también secretarias en los ministerios de educación, y bueno, y ellos después nos van contactando para que intercambiemos con ellos en términos más gubernamentales, ¿no? Pero en realidad el cambio o quienes logran hacer la licenciatura, más allá de que la terminen o no, siempre el mensaje es esto, el espacio que les permitió la carrera para poder pensar lo que vienen haciendo, para poder tomar distancia de sus propias prácticas y para poder valorar el trabajo que hacen y poder pararse también desde otro lugar. Me queda pendiente, porque nos quedamos sin tiempo, que me cuentes cuando las tengan las conclusiones del Congreso. Perfecto. Pero bueno, será así. Hasta acá. Hay muchos paneles y conferencias, así que vamos a estar compartiendo. Quedará una próxima visita entonces para ese y quizás el segundo Congreso. Sí, sí. Este en realidad es un congreso que ha cambiado la identidad, pero en la carrera ya hemos realizado, este sería el 4º congreso que venimos realizando en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Cecilia, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes.